Bienvenidos. Hablaremos acerca de la investigación cuantitativa, específicamente de las técnicas de recolección y análisis de datos. Con respecto a las técnicas, Sampieri nos dice, recuerden que estamos utilizando el libro de Sampieri como base, así que quiero aprovechar a recordar que la investigación cuantitativa se va a vincular a conteos numéricos y métodos matemáticos. Va a utilizar la recolección de los datos para probar la hipótesis que hemos establecido al inicio de la investigación y va a probar esa hipótesis con base a la medición numérica y al análisis estadístico que se esté utilizando, que se haya decidido utilizar. La investigación cuantitativa va a buscar establecer pautas de comportamiento y probar teorías que ya se han establecido, que ya se han investigado de manera previa. ¿Qué es importante hacer para determinar cómo vamos a hacer ese análisis de datos, esa recolección de datos? Es importante realizar un plan detallado para reducir los datos, para reunir los mismos con un propósito específico y reducir el hecho de que estemos recabando información que no vaya a ser necesaria y que al final nos absorba tiempo que luego vamos a necesitar. Es importante recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de muestreo o análisis de casos, que esos análisis o esas unidades pueden ser participantes, pueden ser grupos, puede ser algún fenómeno que nosotros estamos estudiando, algún proceso que deseemos analizar e investigar, puede ser también una investigación específica en alguna organización, puede ser algún problema que nosotros estemos llamados a investigar o a resolver. Así que recordemos que fenómenos pueden ser cualquier aspecto, cualquier situación que se pueda investigar. Entonces los datos se obtienen, se codifican y se transfieren a una matriz o a una base de datos. Hacemos todo el vaciado de esa información para poder prepararlo y realizar su análisis por medio de un paquete estadístico en un computador. Esta es una noticia buena porque la tecnología ha avanzado en gran manera, así que esto ya no es necesario hacerlo a mano. Ya hay programas que podemos utilizar con el computador para realizar este análisis por medio del paquete estadístico. ¿Qué es importante tener en mente y considerar con respecto a los instrumentos de medición que vamos a utilizar? Importante iniciar indicando que un instrumento de medición va a ser ese recurso que como investigadores vamos a utilizar para registrar la información, para registrar los datos sobre las variables que vamos a medir, sobre lo que tenemos en mente con respecto a lo que vamos a investigar. Y esos instrumentos deben de ser útiles para recabar la información de la variable que nosotros queremos medir. Con respecto a estos instrumentos, es importante que verifiquemos y nos aseguremos de que tienen confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad nos referimos al grado en que un instrumento realmente va a producir esos resultados, que van a ser coherentes, que van a ser consistentes con esa información que yo estoy buscando, con esa información que yo pretendo medir. Cuando hablamos de validez, nos referimos al grado en el que el instrumento va a medir la variable que se pretende medir. Entonces, la confiabilidad debe de indicarme los resultados que van a ser consistentes y coherentes, mientras que la validez debe de darme la certeza de que ese instrumento va a medir la variable que yo pretendo medir. Y algo también muy importante es la objetividad, que es el grado en el que el instrumento que nosotros estamos utilizando es permeable o no es permeable a los sesgos, a las tendencias del investigador, de aquel que está haciendo la investigación y está administrando, está calificando o está interpretando el instrumento.
Así que mientras menos permeabilidad tiene, pues más objetivo va a ser el instrumento. Hablemos ahora de algunos instrumentos de medición, y cuando hablamos de medición debemos de tener en mente que va a ser ese proceso que va a vincular los conceptos que hemos recabado con los indicadores que estamos buscando medir y obtener resultados con respecto a los mismos. Tenemos los cuestionarios, así como también están las escalas de medición de actitudes. Otro instrumento son los análisis de contenido cuantitativo. Está también la observación, así como están las pruebas estandarizadas o inventarios estandarizados que también se pueden utilizar. Tenemos los datos secundarios y tenemos los aparatos, así como algunos indicadores. Y vamos a estar teniendo un acercamiento a cada uno de estos instrumentos para tener una explicación un poco más amplia con respecto a cada uno. Entonces, cuando hablamos específicamente de los instrumentos de medición, por ejemplo, en cuanto al cuestionario que decimos que tiene preguntas cerradas o abiertas, al referirnos a las preguntas cerradas, son todas aquellas que contienen opciones de respuestas que ya han sido delimitadas por el investigador cuando ha elaborado este instrumento de medición. Y lo que sucede con las preguntas cerradas es que pues, va a facilitar la codificación y el análisis, porque las respuestas ya están predefinidas, ya están delimitadas, así que el participante solo debe de seleccionar una de esas respuestas que se le están proveyendo. En cuanto a las preguntas abiertas, no van a delimitar o no van a proveer una respuesta al participante, así que son muy útiles cuando no hay suficientes opciones de respuesta o información para delimitar las posibles respuestas que los participantes o las personas pudieran proveernos. Y vamos a ir determinando el uso de preguntas cerradas o abiertas según lo que nosotros estamos estudiando y lo que nosotros pretendemos alcanzar u obtener en cuanto a la información. En cuanto al uso de los cuestionarios, puede ser autoadministrado, puede ser una entrevista personal o telefónica, así como también puede ser el uso del Internet. Autoadministrados, trasladamos el cuestionario a las personas y ellos leen las instrucciones, las siguen y responden sin mayor acompañamiento, sin ningún acompañamiento, el cuestionario, porque ellos mismos se lo están administrando. La otra opción de un cuestionario es una entrevista personal o telefónica. Puede ser que lo hagamos cara a cara, que llamemos a la persona y realicemos esas preguntas vía telefónica. Tenemos que cuidar según el tipo de preguntas que estamos utilizando. Si son preguntas cerradas, proveer pocas opciones de respuesta para evitar correr el riesgo de que al participante se le olviden las opciones que estamos dando. Así que se recomiendan unas 3 o 5 opciones de respuesta. Y el Internet, hay instrumentos que se pueden realizar a través del Internet. La persona selecciona las respuestas que se provean, así que ahora la tecnología ha facilitado el empleo de los cuestionarios. Continuemos hablando de los instrumentos de medición. Habíamos mencionado al inicio, en cuanto a los tipos de instrumentos de medición, habíamos hablado de las escalas de medición de actitudes. Así que ahora tengamos un acercamiento a las actitudes. Escalas de medición de actitudes. ¿A qué nos referimos con el detalle de medir las actitudes? Recordemos que cuando hablamos de actitud nos referimos al hecho de que hay una predisposición que las personas han aprendido para responder de manera coherente, ya sea favorable o desfavorablemente, en cuanto a un objeto, en cuanto a una idea, en cuanto a una persona, a un concepto o inclusive quizás a un símbolo. Y las herramientas, los instrumentos que podemos utilizar para recabar esta información son las escalas de Likert
el diferencial semántico, así como el escalograma de Goodman. Hablemos un poco acerca del escalamiento de Likert. Este tipo de instrumento lo que permite es presentar al participante un conjunto de ítems en forma de afirmaciones. Y esta persona lo que hace es seleccionar entre esas afirmaciones con cuál está de acuerdo, cuál es su actitud favorable o desfavorable en cuanto a esa afirmación que se le está presentando. Y con esas afirmaciones el individuo califica el objeto que se está midiendo. Puede ser respuestas como de acuerdo, muy de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo, o frecuentemente, poco frecuente, respuestas como este tipo de afirmaciones son a las que el participante se enfrenta. Ahora hablemos de el diferencial semántico y qué sucede acá. En el diferencial semántico, en este instrumento, se le va a presentar al participante el detalle de adjetivos extremos. Podríamos decir, en otras palabras, que son adjetivos antagónicos, opuestos. Así que se está midiendo esa actitud, cuál es la reacción del participante, del sujeto, al ubicar este detalle, este indicador que se quiere medir, proveyéndole un par de opciones. Puede ser bueno en contraste con malo, puede ser muy aceptable en contraste con no muy aceptable, puede ser feo en contraste con bonito, y es el detalle entonces de proveer adjetivos extremos, opuestos, para que la persona pueda proveer su reacción ante ese objeto. Y el otro instrumento de medición de actitudes que tenemos es el escalograma de Goodman, que esta también es una técnica para medir las actitudes muy similar a la escala de Likert, solo que en este caso esta técnica se fundamenta en juicios ante los cuales los participantes, los individuos, deben de externar su opinión seleccionando uno de los puntos de categorías de la escala respectiva. Así que hay una escala que se les provee y si su respuesta es neutral, entonces en la escala hay un 0 en el centro que indica que la persona no está ni a favor ni en contra, no está de acuerdo o no tiene algún acercamiento a las posibles respuestas que se le están presentando. Hablemos ahora acerca de otros instrumentos de medición que teníamos listados al inicio, como el detalle de los análisis de contenido. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá lo que hacemos es estudiar cualquier tipo de comunicación de manera objetiva. La estudiamos, la analizamos de manera sistemática, que nos permite cuantificar los mensajes, el contenido de la información que hemos recabado y nos permite ubicarla en categorías o subcategorías. Así que, como he dicho en otra enseñanza con respecto al análisis de información cualitativa, que hablábamos específicamente de los esquemas, acá cuando hablamos de categorías y de subcategorías, es muy importante recordar o traer a colación cómo nosotros aprendimos conjuntos y subconjuntos, y eso nos permite a poder categorizar la información, a catalogar la información en categorías y subcategorías, y luego estas someterlas a un análisis estadístico, porque recuérdense que en esta ocasión estamos hablando acerca de la investigación cuantitativa. El otro instrumento de medición que tenemos es la observación. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Hacemos un registro sistemático que sea válido y que sea confiable de los comportamientos o esas situaciones que pueden ser observables, y de nuevo los ubicamos en categorías y los ubicamos en subcategorías. Otro instrumento que tenemos para recabar información en la investigación cuantitativa son las pruebas estandarizadas e inventarios.
Así que estas nos permiten medir variables de una manera muy específica. Podemos medir la inteligencia, la personalidad, podemos medir pues diferentes tipos de personalidad, el razonamiento, podemos determinar el coeficiente intelectual de una persona, la satisfacción laboral, podemos medir el clima laboral dentro de una organización, podemos medir valores dentro de una organización o dentro de un grupo de personas. Así que hay muchas cosas que podemos medir a través de las pruebas estandarizadas y los inventarios de personas. Otro instrumento en la recolección y medición de datos en la investigación cuantitativa son los datos secundarios. Llamamos datos secundarios a esa información que ya ha sido recabada por alguien más, que ha sido recopilada por alguien más. Así que lo que implica es que yo como investigador realice una revisión minuciosa, objetiva, detallada a documentos, registros públicos, archivos físicos, electrónicos, cualquier información que sea relacionada con el objeto de estudio de mi investigación. También tenemos los aparatos y los equipos, los instrumentos mecánicos o electrónicos, que también podríamos llamarle, que nos permiten poder indagar con cierta información que nosotros estamos buscando. Podría ser que utilicemos un detector de mentiras, que utilicemos el polígrafo, que usemos este tipo de herramientas en investigaciones sobre crímenes, utilizar una pistola láser, quizás utilizar un sensor, un medidor de velocidad para ver a cuánto circula un vehículo desde un extremo a otro. O sea, podríamos utilizar diferentes aparatos, medir la presión cardíaca. Depende de cuál sea el fenómeno de estudio, el objeto de nuestra investigación. Sí, nos puede ser útil uno de estos aparatos electrónicos o algo indicadores que van a ser estos instrumentos, pues pueden ser propios de cada disciplina según lo que nosotros estemos investigando. Como decía, ¿qué tal un indicador de presión arterial, un indicador de glucosa? Porque lo que yo estoy investigando es algo relacionado a una enfermedad, algo en el mundo de la medicina. También es importante que podamos considerar que luego, como decíamos al inicio, mencionábamos el detalle de poder obtener los datos, codificarlos y transferirlos a una matriz o a una base de datos para luego hacer ese análisis mediante el paquete estadístico por medio de un computador. Entonces necesitamos ahora tener un acercamiento y hacer una mención en cuanto al proceso para efectuar un análisis estadístico, ya que tenemos esa matriz, ya que tenemos todos esos datos que hemos recopilado a través de los instrumentos que vimos previamente, que hemos listado acá y que nos hemos asegurado que tienen confiabilidad, que tienen validez y que tienen objetividad. Ahora toda esa información necesitamos seguir un proceso. Y el proceso para efectuar el análisis estadístico en la investigación cuantitativa, porque la investigación cualitativa no utiliza análisis estadístico. Entonces es importante que en la investigación cuantitativa sí seamos intencionales en seguir el proceso del análisis estadístico. Así que lo primero que debemos de hacer es seleccionar un software que nos va a ser útil para el análisis de esos datos. Y en el segundo paso, en la segunda fase, ya que hemos seleccionado el programa para analizar esos datos, pues vamos a ejecutar el programa, lo vamos a echar a andar. Programas como SPS, S, Minitab, el Stats, el SAS u otro equivalente para realizar ese análisis. Así que a través de ese software vamos a explorar los datos. Vamos a hacer dos actividades. Analizar descriptivamente los datos por variable
a las variables de nuestro objeto de estudio del fenómeno que hemos decidido investigar y luego visualizar los datos de forma separada por cada una de esas variables que componen nuestra investigación. La fase o paso 4 sería evaluar la confiabilidad y la validez logradas por los instrumentos de medición, que fue lo que vimos en el segmento anterior. Luego de haber realizado esa evaluación, ahora necesitamos hacer un análisis estadístico. Necesitamos hacer un análisis mediante pruebas estadísticas para probar esas hipótesis que hemos planteado. Puede ser un análisis estadístico, un análisis inferencial, y en realidad sobre cada una de estas fases hay mucho que profundizar y necesitaríamos muchas grabaciones, muchas videoclases más para ahondar únicamente solo en el proceso de análisis estadístico. Aún todos los instrumentos de recolección y medición de datos necesitaríamos videoclases extensas de forma individual para cada una de ellas. Pero luego que hemos analizado estadísticamente, entonces vamos a realizar los análisis adicionales para asegurarnos de que estamos proveyendo y que hemos analizado toda la información que teníamos, que recogimos todo lo que teníamos que recoger, que hemos analizado todos los datos que teníamos dentro de la matriz para luego en el paso 7 poder preparar los resultados y poder presentarlos con tablas, con gráficas, con figuras, con cuadros, con esquemas. Como les decía, en otra grabación hemos hablado acerca de los esquemas de manera específica, así que podemos hacer uso de ellos para presentar los resultados de nuestra investigación. Recuerden que pueden encontrar más al respecto de este tema en el libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Hasta la próxima.